Del palmar mayor al palmar menor, el nervio mediano. Y por detrás, hacia profundo, respecto del cubital anterior, tenemos el nervio cubital, la arteria cubital y las dos venas satélites. La arteria radial también está acompañada de sus dos venas satélites. ¿Se entendió esto? Buenísimo. Fíjense ahora qué pasa en la muñeca. Tenemos palmar menor, cubital anterior. Sacamos y vemos los haces del flexor común superficial superpuestos. Los más superficiales son, como habíamos dicho entonces, el del medio y el del anular. Y ahí vemos cómo hace un arco y va a los cuatro últimos dedos, dividiéndose en dos lengüetas, que van a encontrarse a las caras laterales de la segunda falange. Fíjense, una mano ósea vista de adelante, interno, externo, y vienen los haces del flexor común profundo de los dedos, a la base de la tercera falange. Por arriba de este, más superficial, los haces del flexor común superficial, a la base de la segunda falange. De manera tal que hace un ojal y deja emerger al flexor común profundo. El profundo es el perforante y el superficial es el perforado. Y acá viene el flexor propio del dedo gordo. En realidad, la disposición se... Eso no se va a olvidar, a la última falange llega el flexor común profundo y el flexor común superficial a la segunda falange, a las caras laterales. Y fíjense ahí, está atravesado por el otro flexor. Y ahí está, fíjense, se abren dos patitas y deja pasar al flexor común profundo. Y hay unos mesotendones que lo anclan también a las partes laterales. Esta es la disposición exacta que tiene el flexor común superficial. Se divide en dos cintillas que se curvan sobre el eje y se van hacia el lado opuesto. Y forman un túnel por donde va a pasar el flexor común profundo. Acá vemos el flexor común superficial, tendón perforado, el flexor común profundo, que es el perforante, a este nivel, ahí lo ven. Esos son los lumbricales, primero y segundo, tercero y cuarto, que son Lo que tiene que dar mano y saber muy bien esto. unos músculos que van de músculo a músculo, se insertan en los tendones del flexor común profundo y van a ir hacia el dorso de la mano al tendón del extensor común de los dedos. Ya después lo vamos a ver cuando veamos el grupo dorsal o cuando veamos los músculos intrínsecos de la mano. Tendón perforante, profundo, perforado y superficial. Acuérdense de ese concepto porque es importantísimo. Y acá lo volvemos a tener. El profundo o perforante, el superficial o perforado y los mesotendones, que anclan estos a las falanges. Víncula tendinum se llama. Y acá vemos el túnel carpiano, que está formado por una expansión fibrosa, que es el ligamento anular anterior del carpo, que va desde el escafoides hasta el pisiforme. Y abraza todo el carpo y deja pasar los tendones de los flexores. Por una cubierta sola propia pasa que es el palmar mayor. El palmar mayor pasa por una cubierta propia, ya que parte del ligamento tabica en una celda individual para el palmar mayor. Del lado externo hace lo mismo para formar el canal de Bouchon. Entonces, desde el escafoides del trapecio hacia afuera, hasta el pisiforme y la apófisis unciforme desde el hueso manchoso hacia adentro, se extiende el ligamento anular anterior, que manda dos expansiones fibrosas. Una, que es esta, que es la interna, la externa, que va a circunscribir la corredera o el estuche para el palmar mayor, y otra bien interna, que es el canal de Bouchon, por donde pasa el paquete vasonervioso cubital. Bueno, hasta acá llegamos, abrazos y nos vemos pronto, hasta luego. Bien. Súper facilito. Ya. Entonces, ahora va a haber análisis. Siempre se pregunta, y yo les voy a preguntar, entonces no estoy diciendo no, que no digo. Los marcadores. ¿Ya? Entonces, este ligamento anular es importante, ¿ya? Por encima del ligamento anular llega y se abre en forma de abanico, ¿ya? Pasa en realidad, y acá abajo, y se abre en forma de abanico después, ¿ya? El palmar menor, ¿sí? Y este ligamento anular, si nosotros lo viéramos
de un lado, veríamos, si vemos así, ¿ya? Veríamos el semilunar con el pisiforme encima, ¿ya? Y a este lado el escafoides, ¿sí? Entre ambos se forma así, ¿ya? Un ligamento anular y delimita un túnel. Es importante, aquí están los otros dos huesos, ¿ya? Y delimita un túnel. Este túnel es importante porque este túnel pasan un nervio, ¿sí? Y 9 tendones. Y espero un examen. ¿Ya? El nervio que pasa siempre, facilito, es el nervio mediano, ¿sí? Después, aquí a este nivel, más abajo, si viéramos la otra hilera de huesos, aquí vendría trapecio, trapezoide, hueso grande, ¿ve? Y aquí vendría el hueso ganchoso, ¿ya? Entonces, a este nivel refracta parte de su aponeurosis, así, ¿ya? Hacia el hueso grande y una parte chiquitita, si quieren, al trapezoide, pero principalmente hacia el hueso grande. Y aquí delimita un canal, que es un canal solo para que pase el tendón del palmar mayor, que es importante. Aquí baja el tendón del palmar mayor, ¿lo ve? Aquí entra el tendón del palmar menor, ¿sí? Y entre los dos, lo hagamos bien, viene el nervio mediano, ¿sí? Nervio mediano, palmar menor. Este es el palmar mayor, ¿sí? Por afuera, tendón del supinador, y aquí, arteria radial. Y la arteria radial se hace posterior. Pasa por aquí atrás de la tabaquera anatómica, se hace posterior. A este nivel no pasa por la muñeca. Y aquí llegan 1, 2, 3, 4. Si estos son más profundos, si son 4, ¿quién puede ser? ¿El superficial o el profundo? El flexor común profundo. Y estos dos, ¿no ve? Que están aquí, son el flexor común superficial. Este de aquí es el anular y el dedo medio. Y este de aquí, ¿no ve? ¿Sí? Índice y meñique. ¿Ya? Al revés, en realidad. Este es medio y este es anular. ¿Ya? Índice, meñique, los 4 tendones del palmar. Listo. Y aquí, en realidad no llega, hasta aquí llega. El hueso pisiforme es importante. Tiene un montón, llega un montón de cosas. Y aquí delimita otro canal, que vamos a ver. Y por aquí encima pasa el tendón del cubital. ¿Sí? Aquí va a delimitar otro canal que está fuera del canal metacarpiano. Ahora va a ver todos los canales, que es el canal de Guyon. Y aquí viene el nervio mediano, ¿sí? Y la arteria cubital, con sus venas satélites. Esto es importante que sepan porque esto siempre se pregunta. ¿Ya? Igual la forma en la que termina, porque da la movilidad de los dedos. ¿Ya? Hola, mis cachorros, ¿cómo están? Ya los estaba extrañando, ¿eh? Vamos a ver antebrazo, grupo posterior y grupo externo. A nivel posterior, los músculos se disponen en 2 planos. Un superficial, donde tenemos arriba del coño y abajo, de afuera adentro, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Y en un plano profundo, de arriba abajo, de afuera adentro, ese separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Todos en ese orden.
Vamos a recordar en una cara posterior del antebrazo óseo las diferentes inserciones óseas. Acá lo tenemos un poco más ampliado: interno, externo, antebrazo derecho. En el borde posterior del cúbito, que es un borde de la forma de S itálica, no sé si se acuerdan, se inserta hacia arriba el cubital anterior, que no pertenece al grupo posterior, pero como se inserta, se los marco. Y por debajo, el cubital posterior. En la cara interna, o la parte más externa, perdón, del olecranon, en la parte posterior, el anconio, parte posterior y externa del olecranon. Por debajo de la cavidad sigmoidea menor y hasta la cara o parte externa del radio, el supinador corto. Y después, este espacio que nos queda es ocupado por inserciones musculares de los músculos profundos del grupo posterior. Es decir, por el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Hay que saberlo de memoria, esto no queda otra. Las referencias, por si no me creen, y seguimos. Bien, vamos a ver el antebrazo posterior, el grupo posterior, plano superficial. No se olvide que el grupo anterior son 8 músculos. Por si acaso, ¿ya? De arriba abajo y de afuera adentro, el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Todos en ese. Y fíjense, igual son 8 músculos. ¿Ya? Entonces, 8 del grupo anterior, 8 del grupo posterior. Pero aquí es más fácil porque solo hay 2 planos. Superficial profundo, no hay más. ¿Ya? Estos son más simples. Bueno, además que del plano casi todos los planos profundos son del pulgar menos 1, que es del índice. Entonces, facilito es, ¿ya? Ustedes separan así el pulgar y lo extienden, ¿no ven? Y están todos los músculos. Y suben el meñique más y lo extienden y está el otro músculo. Y estos son los planos profundos. ¿No lo hacen así? ¿Ya? Vamos a recordar de una cara posterior del antebrazo óseo las diferentes inserciones óseas. Acá lo tenemos un poco más ampliado: interno, externo, antebrazo derecho. En el borde posterior del cúbito, que es un borde de la forma de S itálica, no sé si se acuerdan, se inserta hacia arriba el cubital anterior, que no pertenece al grupo posterior, pero como se inserta, se los marco. Y por debajo, el cubital posterior. En la cara interna, o la parte más externa, perdón, del olecranon, en la parte posterior, el anconio, parte posterior y externa del olecranon. Por debajo de la cavidad sigmoidea menor y hasta la cara o parte externa del radio, el supinador corto. Y después, este espacio que nos queda es ocupado por inserciones musculares de los músculos profundos del grupo posterior. Es decir, por el separador largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Hay que saberlo de memoria, esto no queda otra. La referencia, por ejemplo, todos esos 4 músculos, ¿ya? ¿No me creen? ¿Ya? El separador corto del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el supinador corto se insertan además en la membrana interósea. Bueno, una membrana que hemos visto que ayuda al movimiento, a la unión si quiere, ¿ya? Y al movimiento que tiene de trono-supinación del antebrazo. Y todos los músculos esos se insertan además, dan fibras y se insertan además en la membrana interósea. Así ayudan a que se mueva por completo y haga el movimiento de trono-supinación. ¿Ya? Sobre todo el supinador. Y seguimos. Bien, vamos a ver el antebrazo posterior, el grupo posterior, plano superficial. Dijimos, están ubicando, ¿no? Hacia afuera, hacia la izquierda es el cúbito y hacia la derecha es el radio. ¿Sí? Izquierda el cúbito, derecha el radio. Hacia arriba están viendo el olecranon, la inserción del tríceps. ¿A ver? Y hacia la derecha ese que ven que se sale así, debe ser el supinador largo del pulgar o el primer radial. ¿Ya? Y ahí están los otros músculos. ¿Qué teníamos? En la parte posterior del hombro, una tapita triangular que es el anconio, que se inserta en el epicóndilo, como todos los músculos del plano superficial del grupo posterior, son todos epicondilios, y de ahí va
a la cara posterior, parte externa del olecranon. Después tengo el cubital. Es importante ese músculo del anconio, da fibras o aponeurosis para ayudar a sostener el músculo tríceps. ¿Ya? Hace que sea más fuerte a nivel de esa zona tendinosa la inserción del músculo del tríceps, porque si no se insertaría solito en el olecrano y se podría salir. Al posterior, que se inserta en el epicóndilo y en el borde posterior del cúbito, y de ahí va a ir a la base del quinto metacarpiano. Función de estos músculos: del anconio, extensor del codo respecto del brazo, y del cubital posterior, extensor de la muñeca. Después tenemos el extensor propio del meñique, que se inserta en el epicóndilo como todos, y distalmente manda sus fibras a fusionarse con el tendón correspondiente al índice del extensor común de los dedos. Y después tenemos el extensor común de los dedos, que va desde el epicóndilo a los 4 últimos dedos, donde a cada dedo le va a mandar un tendón. Fíjense, eso que tenemos ahí es el cubital anterior, y esto que tenemos ahí en rosa amarillita es el supinador largo. Buenísimo. Miren, sistema extensor. Eso que tenemos ahí es el cubital. Entonces, ¿ya? El anconio ayuda al tríceps, fíjense, ¿ya? Pero al revés, es un, ¿cómo puedo decir? Es un opositor, ¿ya? Hace flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? El cubital posterior hace esto, hace que se extienda la muñeca, que levante la muñeca, ¿sí? Sí. Este es cubital posterior. En realidad, todos los grupos de la parte, todos los músculos de la parte posterior ayudan a la extensión de la muñeca, pero el principal, el que más se ocupa de eso, es el cubital posterior. ¿Ya? Eso, por favor, no se olvide. Anterior, y esto lo tenemos ahí, que manda unos dedos, donde a cada dedo le va a mandar un tendón. Fíjense, eso que tenemos ahí es el cubital anterior, y esto que tenemos ahí en rosa amarillita, el supinador largo. Buenísimo. Fíjense, ahí están todos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a olvidar? Cubital posterior extiende la muñeca, ¿sí? Extensor común extiende los dedos, ¿sí? ¿Ya? Y el extensor, miren, pues pueden hacer así y pueden hacer uno. Es más difícil tratar de extender, ¿no ven? ¿Sí? Todos juntos, ¿pueden? Es fácil extender todos juntos. No, pero extiendan así, todos. Ajá. El tercero no sube, ¿no ven? Sí, el cuarto un poquito, ¿no ven? ¿Sí? Necesitan que trabaje el extensor del meñique para terminar de extender. Si no, no se pueden terminar de extender. Pues fácil que se acuerden. Cubital, sube la muñeca, ¿no ven? Posterior. Extensor común extiende los dedos. Ah, pero para terminar necesita ayuda del extensor propio del meñique. Ya están los dedos que están ahí. Los músculos están ahí, no es difícil. Miren, sistema extensor de los dedos. Está formado por el extensor común de los dedos, que manda un tendón para cada dedo, para cada uno de los 4 últimos dedos. Acá tengo el metacarpiano, la primera falange, la segunda falange y la tercera falange. ¿Por qué es importante esto? Porque el tendón del extensor a nivel de la articulación metacarpofalángea se divide en 3 lengüetas. Una lengüeta media que termina en la base de la segunda falange, y 2 laterales que se vuelven a juntar y terminan en la base de la tercera falange. He aquí el tendón del extensor común de los dedos para los 4 últimos dedos. A ver las referencias. Este tendón va a recibir a los interóseos y a los lumbricales. Interóseo, este es el lumbrical, estas son las banderetas laterales, esta es la bandereta común de las 2 laterales que se juntan. Esto es el espacio vial comprendido entre las 2 banderetas laterales, que se denomina aponeosis triangular. Esto es la bandereta central, una expansión dorsal de los ligamentos, el extensor común, que es este, y el otro interóseo, que es ese. Sistema extensor de los dedos. Buenísimo. Antebrazo plano profundo. Teníamos
De arriba abajo, el separador largo, el extensor corto, el extensor largo, extensor del... Entonces es relativamente importante, ¿ya? Lo que es importante es que tiene esas tres bandas, el extensor. Entonces hay lesiones y fracturas que rompen una sola de las bandas o las bandas laterales. Si rompe las bandas laterales se les cae el dedo así. Y si rompe la banda del medio se les queda el dedo así. Lo que vuelva así. ¿Ya? Ajá. ¿Sí? Entonces, dedo del medio, banda del medio, yo puedo extender aquí, pero no puedo extender aquí. ¿Sí? Se acaba el chao tensor. Y bandas laterales, última falange. ¿Ya? Buenísimo. Antebrazo plano profundo. Teníamos de arriba abajo el separador largo, el extensor corto, el extensor largo, el extensor propio del índice. Los tres primeros son del pulgar. Muy bien. Y acá podemos incluir el... Estos son facilitos. No se olviden. Fíjense, está la membrana interósea dibujada. Se insertan también en parte de la membrana interósea, menos el extensor propio del índice, ese no. Pero los otros, el separador largo, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, también se insertan en la membrana interósea. La verdad es que solo me interesa que sepan los nombres de los planos y cómo van en primero el separador, pero miren, agarren, primero separen el dedo, ¿no ven? ¿Sí? Separen el dedo, miren, hagan puño así, separan el dedo, es el separador, ¿no ven? ¿Sí? Y al separar ya extienden, y cuando terminar de extender el dedo, para hacer así, ya entran los dos, ya el corto y el largo. El primer extensor solo hace que se extienda la primera falange, ¿sí? En realidad este no tiene. Y este hace que se extienda la última falange del puño para que se abra, nada más. ¿Sí? Y el otro es el extensor propio del índice. Grupo externo de la no son antebrazo. difíciles los Así que vamos a sacar estas referencias. Señor director, las referencias, por favor. Qué pirucho que estoy, ¿eh? Muy bien. Entonces, el grupo externo del antebrazo tenemos 4 músculos, que son de profunda superficial, el supinador corto, el segundo radial, el primer radial y el supinador largo o húmero radial. El supinador largo se inserta en el borde externo del húmero. Fíjense que hay 3 grupos, ¿no ven? Y distalmente en la apófisis estiloides. Es un músculo supinador. El primer radial se inserta por debajo de la inserción del supinador largo y por arriba del epicóndilo. Y distalmente se inserta en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. El segundo radial se inserta en el epicóndilo, distalmente se inserta en la base radial del segundo metacarpiano. Del tercero, perdón. El primero en la base del segundo y el segundo en la base del tercero, los radiales. Todo el grupo externo está inervado por el nervio radial. Los radiales son extensores de la muñeca. El supinador corto es un músculo supinador. Perfecto. Fíjense, grupo posterior y grupo externo. Esto es una mano ósea vista de dorsal, vista desde atrás. Esto es interno y esto es externo. Tenemos el separador largo del pulgar que viene a insertarse vitalmente en la base del... Están viendo un dorso, no sé, dorso de la mano derecha. Dorso de la mano derecha. Ajá, así, visto desde atrás. Como la posición anatómica. Parado con las palmas hacia el frente, exacto. Están mirando de espaldas. No, claro, pero parado con la mano de frente. Párate, Jenny, con la mano de frente. Párate en posición anatómica. Date a vuelta. Párate, pues, están viendo la mano derecha así como está parada Jenny. Por favor, no bolas. Ver metacarpiano. El extensor corto del pulgar, que lo hace en la base de la primera falange del pulgar, y el extensor largo, que se engancha en uno de los tubérculos y se separa del extensor corto y va a la base de la tercera falange. Y después tenemos el extensor propio del índice que mezcla su tendón con el tendón que le corresponde al extensor común de los dedos. Y aquí los 4 músculos en su inserción distal del grupo posterior plano profundo. Ah, perdón, sí, este es el extensor del meñique, pero el extensor del índice es así, es la pistolita. ¿Ya? Sí, ahí trabajan todos, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hagan así, yo
hace aquí, en la masa, fíjense, la masa superficial que hay aquí, ¿no ve? Este es el epitrógeno, y este es el epicóndilo, ¿no ve? Entonces, en esa zona van a sentir, cuando ustedes estiren, como lo que se mueven los músculos que se insertan en esas zonas. Así, pero eso, lo que sí tienen que aprenderse es los nombres, pero todos son del pulgar, ¿ya? Uno es corto, uno es largo, y uno separa, dos extiende. Así es, uno separa, dos extiende, uno es corto y otro es largo. Y el otro es solo extiende, nada más. ¿Ya? Bien, este hueso es el escafoides. Y acá viene el supinador largo, la apófisis estiloides, el primer radial a la base del segundo y del carpiano, y el tercer radial, el segundo radial a la base del tercero. Primer radial a la base del segundo, segundo radial a la base del tercero. Esos trabajan junto con el cubital posterior y provocan extensión. Pues cuando ustedes suben la mano, se siente, ¿sí?, que se mueve desde aquí arriba. ¿Sí? Se delimita entre los dos tendones del extensor un espacio conocido como tabaquera anatómica, que tienen que conocer. Los límites son entonces hacia afuera del extensor corto del pulgar y hacia adentro del extensor largo del pulgar. Y tengo. Entonces, entre los dos extensores, cuando ustedes extienden el pulgar, ¿lo ves? Se forma un triangulito. No se extienden. Sí, ¿lo ves? Esa es la tabaquera anatómica. Entonces, el que va por dentro, si quiere, cuando mano está así, está mirando hacia ustedes, fíjense, este es el extensor corto, ¿sí? Y el que va hacia el dorso es el extensor largo. Entonces, cuando ustedes se extienden, se ve la tabaquera anatómica y van a ver qué pasa por ahí, que es importante. No se utiliza solo para ponerse cocaína y jalar. O un hueso como contenido. Un hueso que es el escafoides, dos músculos que son los músculos radiales, primero y segundo, por el medio y pasan una los arteria, dos radiales, que es la arteria radial, que viene. Y la arteria radial, que les he dicho que la arteria radial se hace posterior. ¿No ve? Como os he explicado aquí, les he dicho, mira, aquí están los canales, ¿no ve? Les he dicho, aquí está, este es el tendón del palmar mayor, supinador, ¿no ve? Que va para las apófisis estiloides, y aquí está la arteria radial, y no la he metido por aquí, pero les he dicho que se hace posterior. Entonces la arteria radial de este nivel se hace posterior y pasa, ¿ya?, justo por esta zona, por debajo, por detrás de la tabaquera anatómica, entre los dos tendones de los extensores del pulgar. Y de ahí, otra vez, se va hacia adelante de nuevo, ¿ya?, para formar los arcos palmares. Pero en esa zona va ahí atrás. Es importante porque a veces se cortan, hay lesiones de los, ¿qué se llama?, de los tendones, ¿sí? Más difícil, y sangra tantísimo la arteria radial. Y lo que la gente común llega a creer es que si vos te cortas aquí nada más, te lesionas los vasos y no da mucha bola cuando se lastima esta cara externa. ¿Ya? Y hay lesiones bien importantes de esa zona de arteria radial. Además que se seccionan los tendones y la mano se cae así. Así, y el dedo se hace así. Ajá. Así, sangra así. Los albañiles se hacen hartísimo. Ajá. Están hueveando, se les hacen así sin querer o hacen así, les dan esta parte. Para cubrirse esta hacen así. El canal del pulso, desde ventral, se hace dorsal, luego perfora el que vuelve a ser ventral. ¿Se entendió? Espero que sí. Fíjense, supinador corto. ¿Dónde se inserta el supinador corto? Este músculo tiene como inserción la cavidad o la rugosidad subsigmoidea menor, el epicóndilo y la cara externa del radio. Entre esos tres puntos se va a insertar el supinador corto. Es un músculo muy profundo, acá lo vemos, supinador corto, acá lo vemos, supinador corto, perforado por el nervio radial. Este es el supinador largo, exactamente, que va a la apófisis estiloides. Entonces, tiene dos haces el supinador corto. Uno es profundo, que va de la rugosidad subsigmoidea menor, rodea el cuello, la parte superior del radio y va a la cara externa de este. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Para hacer haz profundo. El haz superficial
se expande desde la rugosidad subsigmoidea menor al epicóndilo. Y desde esa cuerda tendinosa viene bajando y abraza la articulación del codo, haz superficial. Entre ambos se delimita un canal que se denomina canal de Frost, por donde pasa la raíz posterior del nervio radial, que va a llevar a todo lo que es el grupo posterior y externo del antebrazo. Acá les marco la tabaquera anatómica de vuelta entre el extensor corto y el extensor largo, conteniendo los músculos radiales. Primer radial a la base del segundo metacarpiano, segundo radial a la base del tercer metacarpiano. Y bueno, nada, espero que haya entendido. Radial, no se olvide. Me cansé mucho porque estuve grabando muchísimas veces este video. Les mando por donde pasa. Están los haces y el resto es inserción tendinosa hacia abajo, ¿ya? Pero entre esos dos haces, ustedes acuérdense, lo que quiero que se acuerden por favor es que entre el haz profundo y el haz superficial del supinador corto, ¿no? Del supinador largo por encima del radial, ¿ya? Se forma ese canal de Frost, por donde el nervio radial atraviesa para inervar todos los músculos que son los músculos de la parte posterior, ¿ya? Y lateral del antebrazo, nada más. ¿Ya? La raíz posterior del nervio radial, que va a llevar. Toquen parte de mano y. Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? Sí. ¿Vamos bien? Voy a volver a hacer el video de mano. Lo subí hace hoy. Ay, bueno, te hace hoy. Bueno, también. Vele, vele. Te quiero, Coscarito. Lo voy a bajar y voy a subir este de vuelta. ¿Por qué? Porque me parece que a los interocios me he ganado un poco más de pelota y lo hice muy rápido y no me gustó cómo quedó, así que lo sacamos y lo volvemos a subir. Pero va a la misma dedicatoria para toda la gente que hace fisiatría, kinesiología, rehabilitación, terapia ocupacional, los osteópatas, para todos ellos. ¿Y por qué? Porque sé que es un tema que se interesa muchísimo, humanos, y principalmente porque tiene una profesión súper difícil. La dedicación, la fuerza que tienen que hacer, acompañarlos, asistirlos, incentivarlos, estimularlos, bancarlos, comprenderlos, apoyarlos, darles ánimo. Son pacientes que muchas veces tienen grandes discapacidades, grandes problemas, grandes enfermedades. Y ellos están mucho tiempo, muchas horas, y de verdad le ponen el alma. Y de verdad los admiro muchísimo. De verdad, se lo dedico, pero con mi corazón así. Ahora sí, vamos a hablar de músculos de la mano. Los músculos de la mano se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Facilito, son músculos de la mano. Los intrínsecos son Facilito. aquellos que nacen en la. Porque en realidad casi toda la movilidad de la mano la dan los músculos del antebrazo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces los músculos de la mano dorsal y palmar no es muy. El brazo termina en la mano. No vamos a hablar de esto porque ya hablamos. Vamos a hablar de los intrínsecos. Y vemos que están divididos en tres celdas. Una celda externa que se denomina eminencia tenar, que es la que corresponde al dedo gordo. Una celda interna o eminencia hipotenar. Son las dos, ¿no ves? Eminencia tenar y esta de aquí, eminencia hipotenar. Eso tienen que saber también. Está un chiquito, ¿vio? El caprichosito. Y una celda media. En la celda externa tenemos de superficie a profundo, el separador corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aproximador también del pulgar. Son todos del pulgar. Y en ese orden, separador, oponente, flexor y aproximador. Sofá. La neumotecnia es sofa. En la celda interna o eminencia hipotenar tenemos el palmar cutáneo bien superficial, el aproximador, el flexor y el oponente del meñique. La neumotecnia es pafo. Y en la celda media tenemos los interóseos bien profundos, dorsales y palmares, y más superficiales, los lumbricales. Por lo menos los nombres tienen que saber, ¿ya? Tienen que saber. La celda externa, la celda interna
y la celda media. Desplacita, celda media, desplacita, interóseos, unos de la cara dorsal, otros de la cara abdominal, los lumbricales de forma al lombriz, teóricamente, no sé quién se imagina eso. Y los otros, todos son del meñique, menos el primero que es palmar. Después, aproximador del meñique, flexor corto del meñique, oponente del meñique. ¿Ya? Aproximadores para que el meñique se pueda pegar. Aquí se puede mover así. El meñique se mueve más que los otros dedos. ¿Sí? ¿No ve? El oponente es para que el meñique se pueda oponer por encima y oponerse junto para hacer pinza. ¿No ve? Oponerse junto con el pulgar, como todos los otros dedos. ¿Sí? ¿Ya? Y del pulgar, es facilito. Separador, oponente, flexor, aproximador. ¿Ya? Separador, oponente para que el pulgar se oponga, importante. ¿Lo ven? Nos diferencia de los animales que no pueden hacer. Flexor corto del pulgar para que se flexione. Sí, y aproximador del pulgar para que se pegue. ¿Sí? Ayuda a hacer esto. Ayuda a hacer puño, a cerrar, a agarrar, a tomar, a prensar. Claro, los músculos de la mano no son difíciles. El tema es que se maneja mucha información con mano. Y bueno, uno no sabe a veces qué es lo importante, qué es lo que de verdad hay que saber. Y termina leyendo cosas que no le sirven o que son muy finas. Y bueno, mezclan todo y después se viene el quilombo. Así que bueno, vamos a darle los puntos principales de estos músculos. Para ver que no es nada difícil. Y en cuanto a las inserciones, yo tengo una forma muy gráfica de usar las inserciones de estos músculos de manera que sea mucho más llevadero. Entonces, acá tenemos una mano, vista mano. Señor director, por favor. Muchas gracias. Ahora es la misma mano derecha, pero en posición anatómica. Vista palmar. Esto es una mano ósea derecha vista desde palmar, vista desde adelante. Acuérdense que la posición anatómica es un individuo de pie, en puntas de pie y con las palmas hacia adelante, es decir, los miembros superiores en supinación. Esto es interno, esto es externo, superior e inferior. Este es el radio, escafoides, trapecio, primer metacarpiano, primera falange con los sesamoideos interno y externo y la tercera falange. Acuérdense que el dedo gordo no tiene segunda falange. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, el más superficial que tenemos en la eminencia tenar es el separador corto del pulgar. Los músculos, tanto de la eminencia tenar como de la hipotenar, los más superficiales se insertan en la primera fila del carpo. O sea que el separador corto se va a insertar en la primera fila del carpo. Y los 4 huesos de la primera fila, ¿cuál está más cerca del primer dedo? El escafoides. O sea que se va a insertar en el escafoides. ¿Dónde? En el tubérculo del escafoides. Desde el tubérculo del escafoides baja hasta la primera falange y el primer sesamoideo externo. Después tenemos el oponente. El oponente, como todo oponente, tanto del primero como del quinto dedo, para poder verlo siempre hay que sacar un músculo de arriba. En este caso, cortamos y rebatimos al separador corto. Se va a insertar en el hueso del carpo más próximo a ese metacarpiano. Y de ahí va a ir al cuerpo del metacarpiano. Entonces se inserta principalmente en el trapecio y distalmente en el cuerpo del primer metacarpiano. En realidad todos los músculos de la mano, tanto de la eminencia tenar como de la hipotenar, prestan inserción en todo ese imbrincaje de ligamentos que unen los 8 huesos del carpo entre sí y en el ligamento neural anterior. O sea que ya damos como presabido que estos músculos se insertan en el ligamento neural anterior del carpo y en tal lugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Si seguimos avanzando de superficie hacia profundo, encontramos el otro músculo, que es el flexor. El flexor corto tiene 2 haces. Uno que es... Todos los músculos van a ese ligamento que está dibujado ahí, el ligamento. Todos dan fibras a ese ligamento. ¿Ya? Lo sostienen para que sea fuerte, si no se rompería. Entonces tengan cuidado cuando ustedes se distienden los ligamentos de la mano, de la muñeca, porque hacen alguna fuerza o tratan de jalar o cargar algo que era demasiado pesado para que no han podido soportar los músculos de su antebrazo. Se distienden los ligamentos de la muñeca y son un par de meses sin hacer absolutamente nada. Y otro del trapecio. Trapecio y trapecio. Y de ahí van a ir a la primera falange y al sesamoideo interno, o sea que está al lado de adentro.
deja un intersticio entre los dos haces por donde va a pasar el flexor largo propio del pulgar. Y acá tenemos lo mismo que pasaba en los 4 últimos dedos, perforante y perforado. Y por último tenemos el aproximado del pulgar. Se va a insertar desde la mitad de la mano del tercer metacarpiano en abanico hasta la primera falange, ese samoideo interno. Tiene una inserción carpiana en el trapezoide, en el glande y en la base del segundo metacarpiano, y luego se inserta, por su inserción metacarpiana, en todo el cuerpo longitudinalmente del tercer metacarpiano. De ahí, en abanico, los dos haces van a ir a la primera falange y al samoideo interno. ¿Qué pasa en la celda interna, en la del chiquitito, en la del meñique? Vemos lo siguiente. Lo más superficial es el palmar cutáneo. Es un músculo que no se inserta en el dedo, sino que lo va a hacer en realidad no tiene inserción ósea, es un músculo que carece de inserción ósea, va desde la dermis de la piel de la eminencia hipotenar hasta la aponeursis palmar superficial. Si ustedes se acuerdan, es una expansión fibrosa del palmar menor. Entonces, ahí tenemos el palmar cutáneo. Sacamos el palmar cutáneo y vemos los que nos quedan. El que sigue es el aproximador. Y dijimos que de los músculos del dedo, el que estaba más superficial, en este caso es el aproximador, va a tener una inserción en el hueso de la primera fila del carpo. El palmar cutáneo es un músculo que viene de la piel. Aquí se abre el tendón del palmar así como un abanico, ¿sí? Y se inserta en él y hace que tengamos estas rugosidades de una palma de la mano. ¿Ya? Va de la piel de la palma, dice que forma estas rugosidades en nuestra palma de la mano. ¿Ya? Pundiente. En este caso, ¿cuál va a ser? El pisiforme. Entonces va desde el pisiforme hasta la primera falange del quinto dedo. Después tenemos el flexor corto del quinto dedo, que se inserta en la apófisis unciforme del hueso ganchoso y va a ir también a la primera falange del quinto dedo. Y por último tenemos el oponente. Acuérdense que los oponentes, para poder verlo, teníamos que rebatir el músculo que estaba por arriba, en este caso el aproximador. Y lo vemos desde la apófisis unciforme al cuerpo del metacarpiano. De aquí los músculos de la eminencia tenar y de la hipotenar. Es muy fácil la acción de estos músculos porque el nombre lo dice, separar, cuando te pone flexión flexionera, presión aproxima. En el caso del palmar cutáneo, lo que va a hacer es corrugar la piel de la región hipotenar. Los músculos de la mano están inervados motoramente de la siguiente manera. El separador, el oponente y el haz superficial del flexor corto del pulgar están inervados por el nervio mediano, por la famosa rama tenariana del mediano, que la deben haber escuchado seguramente. Y se pregunta. Después, los dos lumbricales externos también están inervados por el nervio mediano. Y todo lo que nos queda de la mano, todos los interóseos y toda la eminencia hipotenar están inervados por el nervio cubital. Bueno, en el video que viene sí vamos a ver la parte de los interóseos. Espero que se haya entendido, vieron que no hay mucho secreto. Les dejo un abrazo muy, muy grande, éxitos para la hinchada y bueno, espero que estén bien. Los espero en el blog, pasen, dense una vuelta y manténse salud. Antes de ver los De paso podemos... este es el último, el túnel, ¿ya? El túnel es importante. ¿Cómo le va? Es una funda, un enfundado, por donde van a pasar tendones. En este caso, como es una vaina osteofibrosa, tiene un componente óseo y un componente fibroso. El componente óseo va a estar representado por el túnel carpiano. Acá vemos, de afuera adentro, escafoides, grande, ganchoso, piramidal y pisiforme. El componente fibroso está representado por el ligamento anular anterior del carpo, que se extiende desde el tubérculo del escafoides hasta el pisiforme, donde se dividen dos hojas que lo abrazan y forman lo que se denomina canal de Guyon. Por este canal de Guyon van a pasar el paquete vasculonervioso cubital. Por el túnel carpiano van a pasar aquellos tendones que vienen del antebrazo hasta la mano y son de superficie a profundo. Palmar mayor, que va a terminar en la base del segundo metacarpiano, entonces tiene sí o sí que pasar por el túnel carpiano, y luego hacer un estuche propio, una corredera propia. El palmar menor, que termina en la aponeursis palmar superficial, no pasa por el túnel carpiano
Y de igual forma tampoco lo hace el cubital anterior, que termina en el pisiforme. Testi dice que sí pasa por el túnel carpiano y después de que pasa, abre la aponeurosis. ¿Ya? No me acuerdo qué dice Rubier. ¿Sí? Pero, si quieres, que han llevado en teoría. Para que ¿qué se llama? Para no disentir. Ya, una parte sí, otra parte no. ¿No? Entonces vamos a quedar con que va por encima, ¿verdad? A veces la perfora parte, a veces no perfora. A veces sí, a veces Bueno, a veces sí, a veces no. nos vamos a quedar así, ¿ya? ¿Con qué pasa por encima? ¿Qué pasa por encima? Algunos autores dicen que forma parte del canal de Guyot. Entre Es que depende, el por palmar. eso hay muchas variaciones anatómicas, ¿ya? Entonces se describe lo que más ¿Frecuente? lo que más se ve, digamos, No frecuente. pero o sea, depende del autor, varía un poquitito, ¿no? Mayor y el palmar menor, en el tercio inferior del antebrazo viene bajando el nervio mediano, que acá se mete en el túnel carpiano ¿Qué es el mediano? por el espacio común, no por el corredera propia del palmar mayor. Después tenemos los tendones del flexor común superficial de los dedos, que se superponen. Los dos laterales, es decir, índice y meñique, lo hacen por detrás, y los tendones del medio y el anular lo hacen por delante. En un plano más profundo tenemos el flexor común profundo de los dedos y el flexor propio del pulgar. Los tendones de los flexores comunes, superficial y profundo, están envainados por una vaina serosa, que es la vaina cúbito-carpiana, mientras que el flexor propio del pulgar está envainado por la vaina radiocarpiana. Estos son los elementos anteriores en la vaina osteofibrosa carpiana anterior. Hacia atrás, los tendones de los extensores tienen una disposición también particular. Vamos a ver que los músculos del antebrazo se ponen en dos planos en el grupo posterior, uno superficial y uno profundo. Estos planos en la muñeca se distribuyen de la siguiente. Ahora está hablando de la parte dorsal. Dorsal, ¿no ve? La otra parte de la cara palmar, los músculos de la parte anterior, ¿sí? Del antebrazo. De manera, hacia afuera los tendones del plano profundo y luego hacia adentro los tendones del plano superficial. Entonces tenemos de afuera a adentro, en la parte dorsal de la muñeca, los siguientes tendones: del separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Estos cuatro pertenecen al grupo profundo. Hacia adentro tenemos los tendones del grupo superficial, que son flexor común de los dedos, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique y cubital posterior. Estos tendones están envueltos en dos hojas del ligamento anular posterior del carpo. Ligamento carpiano anterior es este, ligamento anular anterior, este es el ligamento anular posterior, que se divide en hojas que dejan pasar a los tendones. Entre el extensor común del pulgar, entre el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar se delimita la tabaquera anatómica, que va a contener, como decimos siempre, a dos músculos, una arteria y un hueso. El hueso es el escafoides. Los músculos son primer y segundo radial, y la arteria es la arteria radial. Tabaquera anatómica. Acá vemos entonces cómo se forman las vainas osteofibrosas carpianas: anterior o palmar o ventral y posterior o dorsal. Bueno, Hay mucho más para leer, pero se va a olvidar la mitad, no me interesa. ¿Ya? Me interesa que sepan esto que es la parte. Los dos. ¿Ya? Me interesa que sepan que hay un túnel. Me interesa que sepan que, por favor, les estoy volviendo a repetir, la arteria radial ingresa a la muñeca por la parte dorsal. Están observando. No va a estar poniendo como
empezar por la parte palmar. Palmar es la arteria cubital. ¿Sí? Bueno, miren, nervio mediano, nervio cubital. Creo que se ha servido un poquito. El radial, bien, gracias. El nervio radial ya no llega a la mano. El nervio radial es para los músculos posteriores del antebrazo. ¿Sí? ¿Ya? Y después el territorio de la mano, la inervación, vamos a ver, igual de inervación, y ahí van a ver. Este de aquí, que es este segundito que queda, van a ver esto. Esto es importante. Es uno, antes había, cuando se usaba mucho la computadora y el mouse, había más síndromes del túnel carpiano. Ahora hay menos síndromes del túnel carpiano, pero hay más síndromes del canal de Bouillon, lo que dice en el celular. El túnel carpiano es un paso estrecho en la muñeca. Está formado por huesos de la muñeca en la parte inferior y a los lados, y una banda resistente de tejido conectivo, denominada ligamento carpiano transverso, en la parte superior. Ligamento anular. Los tendones del músculo y el nervio mediano pasan por el túnel carpiano. El nervio mediano controla los músculos de la palma y de la base del pulgar, lo que permite que se muevan. También proporciona sensibilidad en el pulgar, en el dedo índice y medio. El síndrome del túnel carpiano es una condición en la cual la inflamación del tejido hace que se acumule presión dentro del túnel carpiano. Esto presiona al nervio mediano. Con el tiempo, la presión sobre el nervio mediano produce síntomas en las áreas de la mano que controla. Síntomas comunes en estas áreas son dolor, entumecimiento, hormigueo y debilidad. Los factores de riesgo para el síndrome de túnel carpiano incluyen un túnel carpiano más pequeño por ser mujer o por genes que se transmiten de los padres, lesiones en la muñeca, otras afecciones médicas que causan inflamación, acumulación de fluido o daño al nervio, como la diabetes, el embarazo, la artritis reumatoide, la obesidad y el hipotiroidismo, y movimientos repetitivos de la mano o la muñeca. Un tratamiento común para el síndrome de túnel carpiano leve a moderado es mantener la muñeca en una posición neutral mediante el uso de una muñequera o de una férula. Además, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o los AINE pueden ayudar a aliviar el dolor. El médico también puede recomendar una inyección de corticosteroides para reducir la inflamación y la hinchazón. Para síntomas moderados a graves, el médico puede recomendar un procedimiento quirúrgico denominado liberación del túnel carpiano. Este procedimiento se puede realizar como un procedimiento abierto a través de una incisión en la palma de la mano y la muñeca, o puede hacerse como un procedimiento endoscópico a través de una pequeña incisión tipo ojo de cerradura. El cirujano realizará este procedimiento con un endoscopio, que es un dispositivo que contiene una pequeña cámara e instrumentos quirúrgicos. En ambos procedimientos, el ligamento carpiano transverso se cortará para aliviar la presión sobre el nervio mediano. Al final de los dos procedimientos, la incisión se cierra con suturas. Por eso, ahora ya no tanto, pero antes era uno de los síndromes que más se presentaban, más cuando empezó la computadora, digamos. Y sobre todo en los gamers que jugaban con el mouse. Por eso después han sacado controles, o sea, para jugar diferente, para que no haya...